siempre ya han venido para quedarse. Les cuento un poquitito brevemente, así ya empezamos. La modalidad de la charla van a disertar Gustavo y Josefina por espacio de alrededor de 30 minutos. Los micrófonos van a estar cerrados simplemente para que ellos puedan hacer su presentación. Y nuestro gerente Jorge, en modalidad de uso del chat, vamos a ir pasando las preguntas, las dudas y las consultas por el chat. Él va a tomar nota y una vez finalizada la presentación, vamos a acceder a las preguntas, a las consultas, para que Gustavo y Josefina puedan responderlas satisfactoriamente. Así que no más presentaciones, nuevamente gracias, disculpan por este atraso de estos minutos y ya le damos la bienvenida a Gustavo y a Josefina. Gracias. Bueno, buenos días, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias por la reunión. También me acompaña Daniel Kazimierski, que es parte también del secretariado general de BISEC. La idea es compartirles una presentación, por ahí algunos de ustedes ya la vieron, pero es bueno ponernos en la misma hoja de ruta y a partir de ahí luego recibir preguntas, consultas y cualquier tipo de dudas que puedan tener. El año 2024 va a ser un año clave en materia de trabajo en estos temas, así que es muy oportuno la convocatoria que ha hecho Marcos. Vamos a compartir pantalla para mostrarles la presentación. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto, Bien. Gustavo. Bueno, básicamente vamos a conversar sobre BISEC, qué significa BISEC. Hoy por hoy BISEC es una plataforma nacional en términos de cobertura de todo el territorio para trabajar en trazabilidad y garantías desde el origen de la no deforestación de soja y carne vacuna. Es una iniciativa que nació ya hace más de 4 años, que busca como objetivo, que fue evolucionando en base también a las demandas internacionales que vamos a ver luego, pero que busca integrar a todos los actores de la cadena de valor. Acá, cuando hablamos de trazabilidad ambiental, no tiene sentido los ensayos individuales, porque si hay uno solo que hace algo mal, el que queda mal es el origen, es la Argentina. Por eso es que decidimos, bien es más largo y complejo, que todos los actores de la cadena de valor se sumen. Y los primeros que arrancamos fuimos fue el complejo sojero, para que hace un tiempo atrás se pudiese sumar también la cadena de la carne vacuna. Ustedes ven ahí a nivel de representaciones, a nivel de productores, están las 4 entidades de productores, más ACREA y APRESIT. Luego también están las cooperativas, exportadores, las bolsas. También está la sociedad civil a través de distintas representaciones como Solidaridad, Proyungas, Vida Silvestre, Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance, entre otros. Empresas de insumos, como el caso de Bayer o de Corteva, y en los últimos tiempos también algunos bancos, dado que como van a ver luego, esta iniciativa y las reglamentaciones internacionales a las cuales pretendemos dar respuesta, van a sumar también obligaciones o nuevos condicionamientos a la hora de brindar acceso a financiamiento bancario. El financiamiento bancario en los próximos años va a estar acotado al cumplimiento de este tipo de exigencias por parte de los productores o algún tipo de demostración en ese sentido. También está la Facultad de Agronomía de la UBA como parte integral. Lanzamos, como les contaba recién, en el 2019, luego fuimos evolucionando para tratar de generar este concepto de una única plataforma. La idea es justamente tener una base de datos centralizada con todos los niveles de seguridad y de confidencialidad comercial para evitar que pueda haber inconvenientes en la cadena de valor, pero también por otro lado para garantizar la calidad del servicio que se brinda. Y en ese sentido, la Bolsa de Comercio Rosario fue la primera en expresar su interés allá por el año 2020 en desarrollar esa plataforma, en base a la experiencia
que tiene también de la administración de Confirma y otros sistemas comunes en el comercio de granos que ustedes conocen muy bien. Y a partir de ahí fuimos tratando de ir sumando distintos socios. La idea de los socios asociados son más que nada cámaras, instituciones y entidades, eh, porque la membresía es una membresía que va a estar dada por la exportación. Los exportadores sí se han asociado de manera directa, dado que ellos son en definitiva los que deben solventar los gastos de mantenimiento del sistema una vez que el mismo esté activo. En el año 2023 se sumó la cadena de la carne vacuna frente a las demandas internacionales, particularmente de la Unión Europea, y con ello venimos trabajando, si bien en forma paralela, con dos comités técnicos, un comité técnico de la cadena de la soja, que ya lleva muchísimas horas, miles de horas de trabajo para armar el protocolo de trazabilidad, el sistema, la definición de un sistema absolutamente novedoso, dadas las dificultades que tenemos en materia de segregación o gestión documental. Se sumaron entonces la cadena de la carne vacuna para desarrollar también sus trabajos. En el año 2024, en el presente, vamos a tener tres grandes hitos. El primero de los hitos es que la idea es validar la primera versión general del protocolo, el protocolo de trazabilidad y gestión documental, que ha tenido muchísimos meses de trabajo, más de un año de trabajo. Ya hemos arribado a una versión consolidada. El segundo es un plan de sensibilización y capacitación que vamos a alargar desde el mes de abril, donde ahí también queremos contar con el apoyo de ustedes. La idea es cubrir todo el universo de la cadena granaria en Argentina, capacitaciones virtuales y o presenciales en todo el país. ¿Qué es BISEC? ¿Para qué? ¿Qué es el reglamento europeo? ¿Qué significa? ¿Qué hay que cumplir? ¿Cómo cumplirlo? ¿Cómo me doy de alta en el sistema? ¿Cómo puedo cargar la información? ¿Qué pasa si tengo problemas para cargar la información? ¿Cómo tengo que compartir? ¿Qué información debo compartir con el otro actor de la cadena de valor al cual estoy comercializando? Y así sucesivamente. Esa sensibilización va a lanzarse en abril, pero ya estamos empezando a trabajar en un primer borrador de programa y va a cubrir todo el año 2024 para tratar de brindar los conocimientos necesarios y reducir o mitigar cualquier error que pueda surgir. Y el tercer hito importante es también que en esa época, a partir de abril, va a empezar la carga de información. Ahora vamos a ver qué significa la carga de información en el sistema, pero el sistema tiene que estar plenamente operativo para diciembre de este año. Es decir, cualquier embarque de harina de soja que vaya hacia la Unión Europea, que es el producto que vendemos a Europa, debe tener desde diciembre de 2024 una garantía plena en materia de trazabilidad, que el 100% de esa soja está identificada en términos de unidades productivas, que sabemos en qué acopios ha pasado en términos generales, por qué planta de molienda, en qué celda ha sido almacenada, cuándo se ha cargado, en qué barco, toda esa información es brindada, vamos a ver luego, en un certificado BISEC. Toda esa certificación BISEC estará validada o refrendada por terceros independientes. Ustedes saben, en el comercio de granos hay empresas muy conocidas a nivel internacional que serán dadas de alta, que estarán pasando por un proceso también de capacitación de BISEC, como puede ser SGS, Control Union, Veritas, Intertech, etcétera, que serán dadas de alta para hacer esa certificación. La certificación está a cargo, por supuesto, de la exportación y para el productor no tiene costo alguno la carga de información o brindar información. ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado a BISEC a acelerar un proceso? BISEC nació como, si se quiere, una decisión de responsabilidad corporativa. Algunas de las empresas, Bunge, Cargill, Dreyfus, expresaron su interés allá por el 2018, 2019, es decir, tenemos que hacer algo, tenemos demandas internacionales, hay una preocupación social, local, internacional, visualicemos al Gran Chaco como el segundo bioma de América Latina, el Gran Chaco tiene su flora y fauna y biodiversidad, tendríamos que tratar de mapearlo, monitorearlo, y así empezó este trabajo.
hasta que vimos en el 2020 que Europa empezaba a lanzar lo que se denomina el Pacto Verde Europeo y que quería tener como instrumento principal el reglamento de cadenas libres de deforestación. Este reglamento fue aprobado en el 2023, es el reglamento 1115 del 2023, que establece una serie de requisitos que vamos a ver luego y que hace obligatorio a diciembre del 2024 o primero de enero del 2025, en su defecto, que toda la mercadería, producto de soja, palma, madera, carne vacuna, caucho, café, cacao, debe estar, ya sea producida en Europa o importada, libre de deforestación en el 100% de sus partidas, pero además geoposicionadas y referenciadas para identificar las unidades productivas o los lotes de producción en los establecimientos. Además de Europa, Estados Unidos también ha lanzado su iniciativa, que todavía no está en vigor, pero es un proyecto de ley con amplio consenso que estaría siendo publicado probablemente el próximo año. Reino Unido ya tiene un borrador muy avanzado, casi en acuerdo total para implementarlo probablemente también a comienzos del 2025, y China ya está armando sus condiciones para lanzar el plan para el 2027. Es decir, que el mundo está evolucionando, forma de decir, avanzando en materia de requisitos de no deforestación. Por otro lado, Argentina ya firmó en una COP, que es estos acuerdos multilaterales de cambio climático, su compromiso de no deforestación al 2030. Es decir, que ya tenemos un tratado internacional firmado por Argentina, tenemos demandas comerciales específicas. Si bien Europa hoy es el 22% del total de las ventas de harina de soja de Argentina al mundo, sabemos que estas demandas van a crecer, por eso es que BISEC busca anticiparse, posicionarse y, si es posible, capturar valor diferencial en el mercado internacional para que eso también mejore el precio de la soja en nuestro país. Como les decía recién, el reglamento europeo es lo que ya está vigente, con fecha específica de entrada en vigor para fin de año, e implica una prohibición de importación para aquellas mercaderías que no tengan certificación, que no hayan sido, ah, mejor dicho, tienen que ser libres de deforestación desde diciembre del 2020. Todo lo que haya pasado antes, no importa. Lo que suceda después, cualquier unidad productiva bajo producción agrícola no puede deforestar más de 0,5 en los lotes de producción. Si eso sucede, esa unidad productiva sale de mercado para siempre en la comercialización de exportación. Segundo punto, es que debe ser producida legalmente. Esa producción de legalmente y en conformidad con la legislación vigente en nuestro país está dada por algunas legislaciones básicas. Primero, la ley de bosques. Ustedes saben, en Argentina hay una ley de bosques que cubre Gran Chaco. Gran Chaco son 60 millones de hectáreas, es decir, es una superficie extremadamente grande. Yo siempre la comparo con el territorio de Francia para que tengamos una idea de dimensión, sobre todo cuando hablamos con los europeos y le explicamos lo difícil que es armar un sistema de esa naturaleza en Argentina o en cualquier país con grandes territorios y con un commodity de esta naturaleza, ¿no? El segundo punto es la legalidad. Demostrar la legalidad en cualquier país del mundo que exporta. En Argentina la legalidad la hemos decidido demostrar a través de dos instrumentos, que es el RENSPA, el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, que otorga el SENASA. El RENSPA le da una ID, una identificación individual al lote de producción y un geoposicionamiento. Por otro lado, también la Carta de Porte Digital. La Carta de Porte Digital que hemos presentado en Europa es un documento muy valioso para la trazabilidad y que así ha sido reconocido por la Unión Europea para poder progresar en el armado de un esquema de trazabilidad como el que hemos definido. El punto D es respetar las comunidades originarias. En ese sentido, si bien no tiene nada que ver con la trazabilidad ambiental, el Parlamento Europeo decidió introducir este aspecto y por lo tanto también estamos trabajando en esos temas ya con una visión más global, sectorial, más que individual. Y el último es algo novedoso, si se quiere. Europa ha dejado de pedirle a los estados que sean los que certifiquen y ahora los que deben certificar son los privados, y por eso genera el concepto de debida diligencia empresarial. ¿Quién es el responsable de cumplirlo? El importador. El importador es el que tendría una multa
en caso de incumplimiento, que puede llegar hasta el 9% del total de la facturación de su empresa del año previo. Ustedes saben que una multa de esa naturaleza naturalmente implica que la empresa entre en quiebra porque no tiene forma de solventar. En segundo lugar, un control sobre el exportador. Él es exportador el que debe brindarle las garantías al importador sin intervención del Estado exportador. Y sí puede intervenir el Estado importador haciendo los controles debidos sobre el importador. ISEC, en este caso, va a brindarle toda la información y certificación al exportador, va a conectar digitalmente con el importador para que el importador la verifique también, y además eventualmente puede autorizar, mediante autorización del exportador, a que un Estado miembro europeo ingrese sobre el sistema y haga las verificaciones que quiera sobre la trazabilidad hasta el origen y llegando a las unidades eh, productivas. ¿Qué debe hacer el Estado argentino? El Estado argentino lo que sí tiene que hacer es entablar negociaciones con la Unión Europea para que la Argentina entre en la categoría más baja de riesgo de deforestación. Hay tres categorías: alta, estándar, bajo. El alto, tenés altos niveles de controles en frontera en Europa, pues sos un país con bajo nivel de confianza. El estándar, tenés controles normales, y el bajo, tenés muy poca cantidad de controles en Europa, y naturalmente, si sos de bajo nivel de riesgo de deforestación, probablemente también tus productos puedan ser mejor valorados, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la Cancillería acompañe este proceso. ¿Qué dificultad hemos tenido hasta diciembre? La Cancillería no acompañaba este proceso. Tuvimos que hacer negociaciones en forma directa, sí con el acompañamiento de las embajadas, pero no de la Cancillería. La Cancillería consideraba que era un tema que no era de la agenda política o ideológica para poder acompañar, así que tuvimos que tomar ese liderazgo, pero sí, por suerte, las embajadas, tomando sus propios riesgos, nos acompañaron en todo este proceso, y por eso ya al día de hoy hemos presentado muchas veces BISEC a la Comisión Europea, y estamos presentándoselo a los Estados miembros europeos como Francia, Países Bajos, Alemania, España, entre otros. Con el cambio de gobierno, la Cancillería se ha abierto mucho más al diálogo y al apoyo, así que estamos trabajando con ellos para que presenten lo antes posible toda la evaluación de riesgo con información en Argentina en ese sentido. Hasta el día de hoy, por las informaciones que estamos teniendo, BISEC está siendo considerado uno de los esquemas que están más avanzados a nivel mundial para dar respuesta a este tipo de demandas. Básicamente, el sistema, y esto es solo un resumen, el protocolo es mucho más denso y todo, pero es un resumen, es un sistema de monitoreo, reporte y verificación que va al geoposicionamiento de unidades productivas. Se establece con un número de RENSPA para establecer esa ID de cada lote de producción. El total de lotes de producción conforman una unidad productiva, podría ser también a escala de establecimientos si no tuviera esa información. Estamos trabajando con la AFIP para solicitarles que pudiera el contribuyente automáticamente autorizar a trasladar la información del CISA, que es la más completa que hoy tenemos, al sistema BISEC únicamente por autorización expresa del contribuyente. Dado que a la AFIP se ha mostrado muy interesado en estos temas, estamos tratando de hacer esa gestión, porque de esa manera reduciría muchísimo la carga de información. ¿Qué tiene que hacer cada productor? Delegar en un tercero o hacerlo por su cuenta. Podría delegar en un corredor que le diga, bueno, mira, cargame toda esta información en BISEC, que es los lotes geoposicionados, RENSPA, superficie que tengo bajo producción, etcétera, para poder entrar a esa base de datos. Si no lo hace, podría eventualmente, si logramos este acuerdo con que el contribuyente automáticamente autorice al quit BISEC a tomar esa información específica, que hoy por hoy es la más completa que existe en el mercado. En su defecto, vamos a tener que proceder a las cargas de toda esa información desde abril de este año hasta fin de año para ir a hacer. Todos los años vamos a hacer las verificaciones de imágenes satelitales para ver las condiciones de seguridad.
Esas imágenes satelitales las carga el comprador, mejor dicho, o las avala el comprador en términos económicos. Eh, el comprador, ya sea si es una operación directa o si es una operación indirecta. Y esto lo venimos hablando también con los acopios, y a los cuales los acopios nos han pedido que toda comercialización indirecta sin presencia de exportadores no se visualicen los nombres de los productores. Y eso ya el sistema así ha quedado diseñado, por lo tanto ellos van a ver un código. Únicamente con ese código van a poder hacer la trazabilidad, pero no van a poder ver ningún tipo de información adicional, salvo por supuesto que sean operaciones directas. Y además, ningún exportador puede ver los accesos que pueden tener otros exportadores, ni tampoco un corredor puede ver lo que tenga acceso otros corredores. Es decir, se mantiene la confidencialidad en todo el sistema y cada uno ve su cuenta corriente en cada una de estas operaciones que tiene con compradores y con vendedores. El segundo instrumento es la carta de porte. La carta de porte se carga también en el sistema, tanto la primaria como la secundaria. Ustedes han visto, le hemos pedido a la FIP el año pasado y finalmente ahora lo concedió, la generación, si se hace por web service, del geoposicionamiento en carta de porte. Eso es una novedad que acaba de surgir, es pedido nuestro para tratar de tener también esa información en la carta de porte y de esa manera poder vincular esa información. La idea es que en los próximos meses tratemos que esa generación voluntaria se transforme en una condición de mercado para que realmente podamos generar esa información. Esa información va a ser mucho más contrastable y mucho más fácil de verificar con las imágenes precargadas que va a tener el sistema. Todo esto va en la cadena de valor, el acopio genera también la información, se la pasa a la planta de molienda se la genera al puerto y así sucesivamente hasta llegar a al punto final de la exportación. Eh, en cada uno en la etapa 1, que es la etapa más importante de del sistema, que es la unidad productiva, el productor per se. Además, tenemos el sistema de control de rindes de zonas por el sistema que tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de relevamientos de rindes zonales y departamentales. Eso está y va a estar por campaña agrícola. Los efectos de evitar que una unidad productiva pueda estar comercializando el doble o el triple de soja bisec cuando tiene un rinde determinado por campaña agrícola. Esto es por campaña agrícola, así que cada campaña agrícola va a tener los rindes determinados por cada una de esas zonas. Bueno, toda esta información se va compartiendo en el sistema. Los acopios van a tener su stock de soja bisec, así lo mismo que la molienda. Si bien hasta acá hablamos de segregación en términos del reglamento europeo, todos sabemos en términos prácticos que acá lo que estamos administrando son stocks. Y por lo tanto, el acopio tiene el stock de soja bisec, que tiene que mantener su cuenta corriente de forma positiva para poder seguir trabajando en el sistema. Lo mismo pasa con la planta de molienda, por supuesto en el productor y en la exportación. Y todo eso se vincula con cartas de deportes, es decir, el sistema asigna en cartas de deportes para tratar de trazar y de ir trazando todos esos lotes de comercialización de grano o de harina o de subproducto. Bueno, en el caso de la carne vacuna no quiero entrar al detalle porque no es la temática. La única diferencia acá, primero hay una historia de trazabilidad individual para el ganado que va a la Unión Europea desde hace 15 años en Argentina. Por lo tanto ya hay una trazabilidad. Esa trazabilidad ahora debe ir desde la cría, que es uno de los grandes desafíos. La trazabilidad acá se hace sobre establecimiento ganadero, no sobre unidad productiva. Es decir, todo el establecimiento se debe demostrar de no deforestación. Eh, el DTE, documento de tránsito electrónico, es el documento digamos, se usa para la trazabilidad en todos los movimientos y se llega también hacia el punto de exportación final con el certificado sanitario de exportación.
La hoja de ruta del 2023, que ya terminamos, estamos tratando de validar los puntos finales del programa de software, ya estamos a la altura de el diseño de la parte de embarques. Eh, y en el 2024 estamos haciendo algunos ensayos, prueba piloto de barcos de harina de soja a España. Firmamos un nuevo entendimiento con España para testear el sistema, para ir aprendiendo qué pasa acá en Argentina. Empezamos a ver, por ejemplo, que los números de RESPA no coinciden necesariamente con el lote de producción. En segundo lugar, empezamos a ver que el geoposicionamiento que tenían esos lotes no necesariamente están en el 100% del lote real de producción, o hay faltantes de información. Bueno, lo típico que sucede cuando uno arranca un sistema de naturaleza, cuando uno toma información estatal, que era una información por ahí no verificable ex post, ahora va a tener una verificación comercial. Así que tanto el Estado como, si se quiere, la cadena de valor, vamos a ganar en trazabilidad real y efectiva, y por eso es que empezamos en abril a hacer este tipo de ensayos. Vamos a seguir haciendo ensayos con otros embarques hacia Europa, distintos destinos, Irlanda, Francia y otros países para ir testeando. Lanzamos la capacitación, como les decía, en abril. Ahí necesitamos la ayuda de ustedes también para trabajar en esa capacitación. Um, la idea es también trabajar con el gobierno argentino en toda la búsqueda del apoyo para que Argentina quede categorizada como país de bajo riesgo de deforestación. Va a haber un certificado final. Ese certificado lo emiten, como les dije recién, las certificadoras independientes que ustedes conocen, esto a cargo de la exportación. Tiene toda esta información que se debe compartir al importador de manera digital. Europa está desarrollando un software, todavía no lo terminó, está haciendo algunas pruebas piloto de ese software, pero la idea es que ese software pueda ser lo más compatible con el nuestro para que dialoguen digitalmente los sistemas y no haya que trasladar papeles de una punta a otra ni nada por el estilo. ¿Qué grandes desafíos tenemos? Bueno, sumar 60.000 productores al sistema no es nada fácil. Por eso también la sensibilización, capacitación, información. Vamos a tratar de tener una gran campaña también en redes para que cualquier información que se busque pueda estar disponible en redes. La segregación física no es viable para la exportación, esto ustedes lo saben mejor que yo, así que la idea es que la originación de soja para exportación cumpla con esta condición. Sabemos necesariamente que estamos en una transición, que vamos a cumplir algún par de campañas en transición, por lo tanto va a haber soja no BISEC, naturalmente, en el mercado, que tenemos que tratar, es así de identificar. Ahora, creemos que por los análisis previos que hemos hecho, que toda la región núcleo está en una condición libre de, esa condición no existe per se legalmente, pero en la práctica podemos trabajar con un criterio de esa naturaleza, pero tenemos que compartir información, todo esto que le decía de Carta de Deportes y de RESPA para hacerlo. El reciente estudio que hizo el INAI de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires muestra que el riesgo de soja incumpliendo deforestación desde el 2020 es 0,5%, es decir, muy bajo, y se focaliza en una parte específica del Gran Chaco, pero indefectiblemente tenemos que trazar todo. Podemos trazar más tranquilos, ese es el mensaje que le estoy trasladando, pero tenemos que trazarlo para trabajarlo de esa manera. En el caso del ganado vacuno, se va a segregar. ¿Por qué? Porque para Europa ya se segrega ese ganado, por lo tanto la segregación para ellos, para la cadena vacuna, es más simple porque ya lo vienen haciendo. Hay costos incrementales, identificación de la soja, la comercialización, etcétera. La carga de datos puede generar también inconvenientes en la cadena comercial, también son conscientes de eso, y por lo tanto el sistema de trazabilidad y certificación va a implicar costos incrementales que se lo vamos a trasladar al comprador europeo. ¿En qué estamos con este último punto que puede ser también de interés o pregunta de ustedes? Lo hemos presentado en varias oportunidades en Europa el tema con operadores europeos. Los operadores europeos nos dicen como comprador, decime cuánto es, que yo lo pago, pero se lo traslado a la industria porcina o avícola europea. La industria porcina avícola europea dice, ningún problema, decime cuánto sería, que se lo traslado al consumidor. Y cuando llegamos a nivel de retail, los supermercados nos dicen, no, no, el consumidor no está dispuesto a pagar nada por esto. Es una cuestión de acceso o no acceso al mercado. Bien, ¿qué implica esto? Que al día de hoy todavía no existe el mercado, porque todavía no entró en vigor la norma. DISEC es la propuesta argentina. La idea es, digamos, un solo sistema, hay que reducir los costos transaccionales en un solo sistema, ganemos credibilidad, confianza y reputación
para poder capturar valor cuando ese mercado empiece a existir. Esta es la idea esencial que tenemos y para eso también los invitamos a participar activamente. Así que bueno, Marcos, muchas gracias y estamos abiertos a preguntas. No sé si por ahí José o Dani quieren hacer un comentario. No, muchas gracias, Gustavo. Abierto también a preguntas. Bueno, gracias, gracias Gustavo, por supuesto. Gracias Daniel. Recién Daniel invitó también a que puedan poder visitar la página de BISEC. Gracias Josefina. Creo que todo este tipo de herramientas, instrumentos, no hace otra cosa que mostrar que todo este tipo de producción más sana, más confiable. Argentina sabemos que es un productor nato de alimentos, sobre todo tiene el complejo sojero importantísimo a nivel mundial. Creo que esto vino para quedarse y si bien es muy importante producir más y mejor, creo que esto habla también de algo que conocemos en Argentina que se viene haciendo hace muchos años, que es las buenas prácticas. Bueno, esto también de alguna manera habla de eso y creo que es la manera de poder sostener a lo largo del tiempo a la Argentina jugando en estas como diríamos, en estas grandes ligas, ¿no? Entonces, la sustentabilidad y la sostenibilidad de todo este tipo de cuestiones creo que es algo importantísimo. Como sector, en primer lugar, agradecerle al CIARASEC, por supuesto, a la gente, al equipo de BISEC, poder participar de algo tan importante como esto. Les quiero avisar simplemente, no quiero ser muy larguero, vamos a disponer de esta presentación, el Centro de Corredores va a disponer de esta presentación para que después cada uno pueda profundizar cuestiones de mayor interés. Y además, bueno, desde ya hace tiempo tenemos una muy buena sintonía, estamos trabajando en algunos otros proyectos también junto al Centro de Exportadores y a la Cámara de la Industria Aceitera con Gustavo a la cabeza, con lo cual vamos a poder también trasladar cualquier tipo de inquietud, de duda, y me parece muy importante poder sumar a nuestro sector a la cadena comercial en este sentido, porque como dije, esto es algo que vino para quedarse. Así que de mi lado, en representación del sector, simplemente nuevamente agradecerle a ustedes, Gustavo, Josefina y Daniel, y por supuesto a todos nuestros asociados, a todos los acá presentes. Y bueno, y dejo abierto vía chat por si alguno de los asociados quiere hacer alguna consulta. De mi lado, nada más que agradecimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de alguno de los participantes? Veo, bueno, veo la gente de Graci levantó, no tengo tu nombre, pero veo el... Ariel Tejera, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto. Adelante nomás. Bien, primero quería preguntar, bueno, si todo este esquema tiene o va a mantener algún tipo de vinculación con lo que es soja EPA, bueno, con lo que se viene haciendo sustentable, se explica más que nada, o sea, cómo se vincularía con los esquemas que ya hay vigentes dentro del mercado. Sí, perfecto, muy buena pregunta. El sistema de soja sustentable para Europa, BS y SCC, bueno, el sistema soja EPA aceite neutro para California, por el momento van a mantenerse como ustedes lo conocen, porque son sistemas con fecha de corte distintas. Son sistemas además que no necesitan, ahí sí hay una segregación, en el caso EPA, por ejemplo, física como tal, en el otro hay balance de masa, pero no necesitan una cadena custodia de toda la producción para la comercialización externa, es este caso. Si en caso que Europa modifique la fecha de corte de lo que es ISCC o 2S para biocombustibles, que hoy es 2008, y la lleve al 2020, entonces ahí sí podríamos fusionar todos los sistemas. Pero mientras mantenga fecha de corte mucho más antiguas, vamos a mantener los distintos esquemas. Ahora bien, un acopio dado de alta para EPA o para ISC o 2BS
ya tiene un alto grado de avance en la prehabilitación general BISEC. Al presentar esa información, ya automáticamente ingresa porque sabemos que conoce cómo es un sistema de reporte, de verificación, cómo trabaja, etcétera. Es decir, que ahí tendría ya muchísimas más facilidades y claramente correría con ventajas que otro que por ahí todavía nunca hizo nada. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, Gustavo. Muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Veo una mano levantada. Florencio Varela, sí, adelante, por favor. Floro, estás muteado, ¿eh? Florencio, ¿nos escuchás? Vos levantaste la mano. Bueno, está muteado. No veo la imagen, salvo que haya levantado la mano y se haya corrido de la máquina. Bueno, mientras hay alguna otra consulta. Yo simplemente, Gustavo, si no la hay, quiero, bueno, liberarlos, a ver si en el interín aparece Florencio, liberarlos y lo que sí propongo como sector, vamos a seguir ya un poco las tratativas y la charla Marquito. contigo. Sí, ya termino, Floro, para que después de esta presentación que, repito, van a tener todos los asociados en tiempo y forma, vos nos digas un poquitito también de qué manera el centro de corredores y agentes puede acercar un poquito más de colaboración o de trabajo para acelerar los tiempos, porque por la fecha que vos estuviste hablando, y como decíamos, esto es algo que ya está, con lo cual todo el proceso de fidelización y cruzamiento de la información creo que va a redundar en una mejor implementación de todo esto. Así que desde ya, las puertas del centro abiertas para eso o para lo que necesites. Sí, Floro, te veo con la mano levantada. Adelante con la pregunta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? La consulta es, esto que estamos encarando ahora, ¿cómo va apareado con todo lo que es recepción y todo lo que es el carbono? Yo creo que también la huella de carbono es una cosa que van a empezar a preguntarnos y a ver cómo hacerlo. ¿Esto está relacionado, no está relacionado? ¿Es una cosa aparte? ¿Es el principio? ¿Tenemos idea? Muy buena pregunta. Nosotros empezamos por soja libre de deforestación porque comercialmente es la primer demanda ambiental concreta y de carácter obligatorio. Eh, Sabemos que la segunda etapa, y es la que vamos a empezar a trabajar probablemente el año que viene, es la etapa de información en materia de emisiones y de captura de carbono en todos los eslabones de la cadena de valor, ya no solamente de soja, sino de todo el complejo cerealero y oleaginos. La Unión Europea está trabajando en un borrador de directiva, básicamente de legislación europea, que se llama carbono agrícola, y esa legislación de carbono agrícola se va a transformar también en obligatorio. Algunas empresas exportadoras ya están trabajando con algunos calculadores. Por otro lado, las bolsas de cereales del país y de comercio rosario tienen un programa, el programa argentino de carbono neutro, donde vienen haciendo también trabajos y reglamento de manuales de carga de información, de reporte y verificación en ese sentido. Y la idea es que BISEC pueda fusionar todas esas iniciativas en una segunda etapa para que podamos compartir información colectiva, como es esto, y podamos capturar valor comercial también, ya no solamente Marcos o Daniel, sino todos nosotros juntos capturar el mismo valor compartiendo esa información en un sistema de esta naturaleza. Así que, Florencio, es el tema que se viene luego, y por eso la idea de esta plataforma. Una vez que tengamos la plataforma es multiproducto, multipropósito. Europa casi seguro en el 2025 va a sumar al maíz, es decir, maíz del 2026 que exportáramos a Europa ya tendría que también estar en esta categoría. Atrás de eso puede venir después el trigo, el girasol, etcétera, y después claramente el tema de emisiones, gas efecto invernadero y captura de carbono. Así que la idea es esa, ir trabajándolo por hitos
para ir alcanzando resultados. En cuanto, Marco, a tus consultas, bueno, nosotros tenemos hoy por hoy, a nivel de participación en la comisión directiva, al Centro Corredor de Rosario. Ahí yo lo que te sugeriría es que en el caso de ustedes también formalicen esta participación, nos definas un punto focal. En el caso de ellos es Luciano, el gerente, que participa en las reuniones, que pueda participar en las reuniones y todo, y con quién coordinar luego las capacitaciones, para no estar molestando a todos ustedes, digamos, una persona que se da vuelta y dice, bueno, miren, se vienen en mayo 3 capacitaciones, ¿dónde las podemos hacer? Puede hacer formato virtual, alguna presencial, etcétera, y que ustedes también no solamente convoquen a sus asociados, sino que sus asociados convoquen a sus clientes en esa participación. Y acá la idea es, cubramos todo el universo que podamos con esta información, primero para que nadie quede afuera, segundo para que nadie se asuste, porque naturalmente cuando uno habla por primera vez, nos pasó el año pasado en Salta, casi casi salí con la Policía Federal después de hablar de este tema, y entonces hay que hablar con todos, hay que anticiparles, hay que explicarles y hay que demostrar también que estos sistemas lo que buscan es solucionar y no complejizar, sino que es de meternos en el mercado, ganar valor y posicionar a la soja argentina en un nuevo escenario internacional. Sí, por supuesto, Gustavo, así debe ser. Tenemos que estar, por supuesto, el Centro de Corredores desde ya, por eso esta iniciativa y esta reunión de hoy, esta primera reunión. Así que no solo estar, sino también poder colaborar en algo que es nuevo, al ser novedoso, nuevo, seguramente va a surgir alguna duda, alguna consulta, pero desde ya que sí, y me parece que como centro vamos a incluir a nuestro gerente, a Jorge La Salvia, para que haga la misma tarea que hace Luciano Durán con el Centro de Corredores de Rosario. Así que eso lo vamos a dejar establecido de esa forma. Veo una mano levantada también, Martín Racines de la firma CENI tiene una consulta. Sí, adelante, Martín. Gracias, Marcos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Lamento que me conecté tarde. Terminó tarde una reunión que tenía programada, que debería haber terminado antes, no pasó. Pero me engancho con algunas cositas del final, con lo que preguntaba Florencio. ¿Cómo está, Florencio? Hace rato que no te veía. Que tiene que ver con esto de la soja libre de deforestación y el carbono. Yo trabajo en el lado B de CENI, no sé si todos lo conocen, pero el lado B es agroforestal, foresto ganadero. Participamos mucho en la asociación forestal, hemos tenido algún contacto, Gustavo, a través de Claudio Peirano y demás. Y nosotros tenemos la misma preocupación respecto de el tema de nuestros productos forestales que llegan a Europa y que también, obviamente, la preocupación europea es el tema del libre de deforestación. Entonces, acá viene la pregunta para pensar para adelante. Así como se pide la soja libre de deforestación, ¿qué tal si pudieran existir sistemas de soja con forestación? Nosotros en Argentina mucho no tenemos, en Brasil algo hay, y es la agroforestería, en definitiva. ¿Qué espacio le ven o qué posibilidad de pensar en tener cultivos de soja con intercalares de árboles? Así como se ha avanzado mucho en sistemas silvopastoriles, que es ganadería con forestación, ¿por qué no pensar en soja con forestación? ¿Cómo ven este punto para pensar? Gustavo, para vos es la pregunta. Sí, ¿cómo estás, Martín? Bueno, sí, primero hemos trabajado y seguimos colaborando también, intercambiando información con la Asociación Forestal, porque claramente todo el complejo forestal maderero tiene que cumplir las mismas condiciones que la soja y la carne vacuna. Eh, en segundo lugar, este reglamento europeo no prevé una recuperación de zonas o recuperación de áreas o de lotes o establecimientos. Sin embargo, el Pacto Verde Europeo son 135 normas nuevas a ser publicadas en los próximos 2 o 3 años. Una de ellas establece cómo recuperar zonas degradadas que hayan perdido deforestación para realizar cultivos que después puedan ser utilizados, por ejemplo, para biocombustibles de aviación civil, que es el Biojet Fuel. Esos cultivos tendrían que ser cultivos de cobertura, pero no de cobertura como conocemos nosotros, sino de cobertura por estar actuando en zonas reforestadas nuevamente. Bueno, entonces esto puede implicar elementos novedosos que a futuro podríamos usar. Ahora bien, para diciembre de este año, lo que nos piden por ahora es, mira,
dame la garantía de trazabilidad de que es una soja no deforestada de lotes de diciembre del 2020 en adelante no deforestados. A futuro, si esa legislación prospera, podemos trabajar en esquemas de esa naturaleza cuyo uso de esa soja no sea alimentación animal, sino básicamente biocombustibles de aviación, que es un mercado muy grande que va a surgir a partir del 2025 en adelante, porque ustedes saben, todas las aeronaves que toquen aeropuertos en cualquier parte del mundo y que vayan a Europa o Estados Unidos deberán tener cortes al menos de 3 a 4% de biocombustibles de segunda generación de tierras que provengan de tierras degradadas y recuperadas y de cultivos de cobertura. Así que bueno, hay alternativas, Martín, para ir viendo en los próximos años sobre ese tema. Bueno, Gracias. gracias Martín por la consulta. Muchas gracias Gustavo. La respuesta siempre con amplitud. No habiendo, estoy recorriendo la otra pantalla, no habiendo otra consulta, no habiendo otra pregunta, repito, estaremos en comunicación permanente con nuestros asociados, les vamos a hacer llegar el material a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco la participación a todos los asociados, por supuesto, Gustavo querido, muchísimas gracias, Josefina, Daniel también. Y bueno, y seguimos en contacto hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, saludos, buenos días. Muchas gracias. Gracias.